Capítulo 01. El filo de la obsesión. Índice 1. Hola a todos, escuchemos la historia. El aire estaba impregnado del fuerte olor a productos químicos y metal caliente, un hedor tan familiar que el Dr. Verne apenas lo notaba ya. Su laboratorio, un lugar de oscuras paredes de acero y tubos de ensayo diseminados, había sido su hogar y prisión durante más de 2 décadas. Fuera, el mundo había cambiado, pero él apenas era consciente de eso. Su mundo era esta sala, y cada superficie era una extensión de su obsesión. Verne, ahora un hombre en sus 50, tenía el aspecto de alguien que había pasado más tiempo con fórmulas y algoritmos que con seres humanos. Su cuerpo era una mezcla de carne y metal, debajo de su bata blanca se podían ver las placas metálicas incrustadas en sus brazos y el brillo de cables asomando en su cuello. Él mismo era su experimento más audaz. Nadie más en el mundo, ni siquiera su círculo reducido de colaboradores a los que ya había perdido el contacto, tenía idea de las modificaciones que había realizado en su propio cuerpo. Moviendo su brazo derecho, uno de los primeros que él mismo había modificado, ajustó una tuerca en un pequeño dispositivo de inyección genética que había estado perfeccionando durante años. Con este aparato, esperaba lograr lo que ningún otro científico había conseguido, crear un ser humano capaz de integrar características de otros seres vivos en su genética. El impulso de su investigación nació de una simple pregunta, una duda que lo había perseguido desde joven: ¿pueden los humanos obtener los genes de otros seres? Durante décadas, esa pregunta lo había llevado a cruzar líneas éticas que había jurado no cruzar jamás. Primero fue con animales, después humanos, sujetos experimentales que habían llegado a su laboratorio sin voluntad propia. Él justificaba sus actos repitiéndose que todo era en nombre de la ciencia, un sacrificio necesario para el avance de la humanidad. Y cuando ya no pudo contar con más sujetos, su cuerpo se convirtió en el último terreno de experimentación. Había inyectado sus propias células con genes de guepardo, con el sueño de alcanzar una velocidad sobrehumana. También había injertado músculos adaptados de bueyes para ganar fuerza, pero cada paso lo acercaba más al abismo. Su cuerpo reaccionaba de formas impredecibles, con ataques de dolor que lo dejaban paralizado, espasmos que amenazaban con destruir sus implantes. Sin embargo, para él, ese dolor no era más que un pequeño precio. Estaba a solo una semana de completar su objetivo, o al menos eso creía. Esa noche, bajo la mortecina luz del laboratorio, el Dr. Verne revisó una vez más los parámetros en la pantalla de su computadora, confirmando que todos los componentes estaban en orden. Sabía que una mínima variación podía ser catastrófica, pero el agotamiento lo consumía. Sus ojos inyectados en sangre eran prueba de las incontables noches sin dormir. Y entonces, sucedió. Un pequeño parpadeo en el monitor, apenas perceptible, pero lo suficientemente perturbador como para detenerlo en seco. Un sonido agudo e irregular comenzó a escucharse desde el generador de energía principal. Verne frunció el ceño y se acercó para inspeccionarlo. El dispositivo, una obra maestra de su propia invención, había sido diseñado para manejar volúmenes masivos de energía sin colapsar, pero esa noche parecía sobrecargado. Las luces parpadearon, y el latido del generador se aceleró como si tuviera vida propia. Sintió una punzada en el pecho, un temor que hacía mucho tiempo no experimentaba. Este laboratorio era su vida, cada centímetro de ese espacio estaba lleno de los secretos y descubrimientos a los que había dedicado todo. Y ahora, una falla, un simple desperfecto, amenazaba con destruirlo todo. Trató de calmarse, de pensar en una solución, pero el generador comenzó a vibrar de manera tan violenta que toda la estructura del laboratorio parecía temblar. Sin perder tiempo, corrió hacia el panel de control para activar el sistema de emergencia, pero sus manos temblaban y no lograba recordar la secuencia exacta. La fatiga, el estrés y la ansiedad nublaban su mente. Gotas de sudor caían de su frente, mientras el ruido ensordecedor del generador lo envolvía. Había pasado tanto tiempo dedicado a su obsesión que ahora, frente a la posibilidad de perderlo todo, la desesperación empezaba a invadirlo. Sin embargo, había algo que lo aterraba más que la posibilidad de morir en ese lugar. Lo que le quitaba el aliento era la idea de que sus descubrimientos, sus notas y todos los datos acumulados en esos años pudieran desaparecer sin dejar rastro. Su trabajo era su legado, la única prueba de su existencia en el mundo. Respiró hondo y decidió actuar. Dirigiéndose al generador, se preparó para intentar una desconexión manual, aunque sabía que eso podría ser peligroso. Ajustó los componentes mecánicos de su brazo derecho, preparándolo para resistir el calor que seguramente emanaría del aparato. Calculaba que tenía escasos minutos antes de que el generador sobrecargado causara una reacción en cadena que lo destruiría todo. Mientras avanzaba hacia el generador, se encontró recordando las veces que había justificado su soledad, su aislamiento y sus crueldades en nombre de su gran misión. Sin embargo, ahora que la culminación de su trabajo estaba a punto de escapársele de las manos, un pensamiento diferente comenzó a cruzarle la mente. Había valido la pena. No, se aseguró a sí mismo que esto era por un bien mayor y en son del desarrollo de la ciencia. Verne alcanzó el generador y, sin pensarlo más, introdujo sus manos, envueltas en placas metálicas, en el panel de control caliente. La descarga de calor recorrió sus implantes, y por un momento el dolor fue casi insoportable. Apretando los dientes, intentó girar la palanca de emergencia que debería cortar el flujo de energía. Pero, para su horror, la palanca no cedía. Algo había bloqueado el mecanismo, probablemente una falla en los conductos de presión, y el generador seguía vibrando más intensamente. Cuando su visión comenzó a nublarse, y el sudor se mezclaba con lágrimas de frustración, Verne comprendió que tal vez estaba a punto de perder la lucha contra su propia creación. Capítulo 02. El filo de la obsesión. Continuación final. El generador emitió un sonido cada vez más agudo, como un lamento metálico, casi como si el mismo aparato sufriera. Verne sentía el calor abrasador filtrarse por sus placas de metal y atravesar su piel. No podía mover la palanca de emergencia, su creación estaba más allá de su control. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que, con la respiración entrecortada, dio media vuelta y corrió hacia el núcleo de su laboratorio, donde se encontraban las muestras genéticas y sus archivos digitales. Si al menos lograba guardar parte de su trabajo, quizás podría escapar con lo esencial y reconstruirlo en otro lugar. Pero cuando llegó
llegó al terminal principal, la computadora comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el monitor mostró una serie de errores en rojo que Verne nunca había visto. No, no ahora, murmuró, forzándose a no caer en la desesperación. Había estado a una semana, solo una semana, de resolver el enigma de la hibridación genética. La posibilidad de transformar a la humanidad, de permitir que cualquier persona pudiera tener la velocidad de un guepardo, la fuerza de un toro o la agilidad de una pantera, estaba a punto de realizarse, y ahora todo se derrumbaba. En un acto de desesperación, Verne se conectó al sistema manualmente. Había diseñado un puerto que, al conectarse a su propio sistema nervioso, le permitía transferir información directamente de la computadora a su cerebro. Era peligroso y poco confiable, pero en ese momento era su única opción. Colocó el conector en la base de su cuello y activó la transferencia de datos. Una ulide de información comenzó a fluir dentro de su mente: datos, imágenes, fórmulas. Su cerebro, acostumbrado a procesar información a gran velocidad gracias a las modificaciones que había realizado en su propio sistema neuronal, trataba de absorber todo lo que podía, pero la presión era abrumadora. Su visión se volvió borrosa, su corazón latía con una fuerza inusual, y el metal en su cuerpo parecía vibrar con cada impulso eléctrico. Entre fragmentos de datos y gráficos genéticos, Verne comenzó a experimentar recuerdos que ni siquiera había tenido en años. Imágenes de su juventud, de las personas que había abandonado en nombre de su misión, de los colegas que lo advirtieron sobre el peligro de su proyecto, de una familia que solo existía en sus recuerdos desvanecidos. Por un momento, la nostalgia lo golpeó. Sintió el peso de cada elección, cada renuncia que había hecho. Y ahora, de pie en medio de su propio infierno, se preguntó si tal vez no había cometido un error irreversible. Aunque muy en el fondo no quería abandonar el fruto de su trabajo, muy en el fondo había una obsesión, anhelo de ese poder y evolución al que deseaba llegar alocadamente. Las alarmas comenzaron a sonar, una serie de luces rojas destellaban en todo el laboratorio. La sobrecarga estaba alcanzando su punto máximo. Verne sintió un escalofrío recorrer su columna cuando comprendió que no había manera de detenerlo. Pero aún así, su mano se movió casi por reflejo hacia el panel de control, tratando de hacer cualquier cosa para salvar su trabajo, aunque fuera inútil. De repente, el generador principal estalló en una explosión sorda que lo lanzó contra la pared. El impacto resonó en su cuerpo, y un dolor agudo se extendió por sus costillas y brazos. A duras penas, abrió los ojos y miró alrededor. A través del humo y el polvo, observó cómo las llamas comenzaban a consumir su equipo. El calor era sofocante y el aire se llenaba de un olor acre, mezcla de químicos y metal quemado. Aún así, no pudo evitar intentar arrastrarse hacia el banco de muestras genéticas, el centro de su investigación. Cada centímetro de esfuerzo era un tormento, sentía su propio cuerpo rebelarse. La carne y el metal de su brazo comenzaban a separarse, resultado de las constantes modificaciones que él mismo había hecho sin considerar las consecuencias a largo plazo. Cada paso lo acercaba a su trabajo, pero también le recordaba su límite humano. Sus implantes, su cuerpo, todo era frágil, contradictorio. Él, que había soñado con crear una nueva raza de seres humanos, ahora estaba desmoronándose en el suelo. Finalmente, alcanzó el banco de muestras, su último refugio de esperanza. Con sus dedos temblorosos, logró sacar una de las pequeñas cápsulas que contenían el tejido genético modificado, el fruto de su obsesión. Al menos uno, susurró, con una sonrisa rota en el rostro. Si lograba salvar una sola muestra, su sueño, su visión para la humanidad, podría sobrevivir a su fracaso. Pero el sistema del laboratorio estaba programado para destruir cualquier cosa en caso de emergencia extrema. Mientras miraba la cápsula, un destello de luz se encendió en el techo. El sistema de purga había activado una lluvia de ácido químico para asegurar la destrucción de cualquier rastro de su investigación. Verne, horrorizado, intentó cubrirse mientras la sustancia comenzaba a cohuro de su piel y metal. Sabía que era inútil escapar. Su creación, su obsesión, ahora lo estaba consumiendo en un final irónico y brutal. Sentía la carne arder, su piel ceder bajo el ácido, y los implantes desprendiéndose de su cuerpo. Era como si la misma ciencia a la que había dedicado su vida se vengara de él, castigándolo por su arrogancia. Su visión comenzó a desvanecerse, y mientras el ácido destruía la última cápsula que contenía su trabajo, Verne experimentó un último destello de lucidez. En su mente, veía a las personas que había sacrificado, las vidas que había destrozado, y se dio cuenta, en sus últimos segundos, de que el verdadero propósito de su vida no era la obsesión desmedida, sino algo mucho más simple: la humanidad que había abandonado. Con ese último pensamiento, mientras el laboratorio se llenaba de llamas y el ácido lo consumía, Verne cerró los ojos. Su sueño, su ambición y su legado se desvanecieron en el fuego, mientras el laboratorio que había sido su cárcel y su santuario desaparecía en una gran explosión, borrando todo rastro de su existencia. Capítulo 03. La segunda oportunidad del loco Verne. El silencio impregnado con la inquietante oscuridad era lo que Verne podía sentir. El eco de una palabra seguía resonando en su mente una y otra vez: fallido, era lo que le recordaba el hecho de haber perdido todos sus esfuerzos a la que durante toda su vida había dedicado arduamente. Todos esos sacrificios y maldades que había hecho eran ecos que resonaban en su memoria, aunque no se arrepentía del hecho de haber acabado con sus vidas. No, ese era un sacrificio necesario por el bien de su investigación. Lo que más le dolía era el hecho de haber perdido todo ese esfuerzo que hizo, y eso con tan solo un solo fallo en su instrumento de trabajo, la cual él mismo había construido y a la que había dedicado horas de trabajo e insomnio. Verne flotaba en una dirección desconocida que en particular él no sabía a dónde lo llevaría. El tiempo también era desconocido, solamente podía imaginarse siendo una esfera de luz viajando solo en esta infinita oscuridad. La soledad era algo que había soportado todos sus años de investigación, por eso no se sentía solo, y con su mente de investigador sabía que había muerto en su laboratorio, y era imposible salir vivo de allí con sus métodos de autodestrucción que había construido. Sabía que era infalible,
para su desgracia. Mientras vagaba, Verne vislumbró algo más en esa oscuridad. Una luz más débil que su propia forma esférica, pero lo que le preocupó era que se dirigía a gran velocidad hacia la otra esfera de luz más pequeña. Una sola oración pasó por sus pensamientos: voy a chocar con eso, desconociendo lo que le llegaría a suceder si chocaba con la otra esfera. Verne trató de redirigir su propia dirección, pero pronto se dio cuenta que era imposible controlarse en su estado actual y su cuerpo se movía solo. No, a este ritmo. Verne tuvo ese último pensamiento antes de que chocara con la esfera desconocida y una deslumbrante luz surgió de ellos dos. La esfera más pequeña se hizo añicos y se fusionó con la esfera más grande, que era la de Verne, haciendo que ésta creciera más grande que antes y más brillante, tomando un color blanco azulado. No. El cuerpo de Claude abrió sus párpados con dificultad y trató de tapar de manera instintiva el sol que le llegaba desde la ventana de su dormitorio. Miró a su alrededor de manera confundida. Él estaba pasando por dificultades para adaptarse a su entorno. Lo primero que Claude vio cuando miró a su propio cuerpo fue unas líneas de polvo blanco que se encontraba en la mesa frente a él, la que identificó como una sustancia altamente tóxica y alucinógeno llamado cocaína o polvo blanco. Se confundió aún más cuando miró a este desconocido entorno, ya que recordaba que siempre había vivido en un rincón apartado arriba de su laboratorio y que no tenía un lugar tan llamativo como su lugar de descanso. ¡Auch! ¿Qué pasa con este horrible dolor de cabeza? Yo no estaba muerto. Verne se agarró la cabeza cuando unos violentos recuerdos se fusionaron con el suyo, haciéndole gritar de dolor. Claude Evans nació el 25 de enero del año 1980 en el estado de Massachusetts. Se mudó a Nueva York, Queens a los 13 años debido a la muerte de sus dos padres en un accidente automovilístico. Vivió bajo el cuidado de sus abuelos. A los 15 años sufrió varios trastornos traumáticos debido a que declaró tener visiones y que veía hilos de diferentes colores en las personas. Fue a varias sesiones al psiquiatra, pero nada funcionó para él. A los 16 años dejó de ir a sus sesiones y tan solo siguió con su vida, ignorando su frágil mente de adolescente. Estudió en la escuela Midtown High, también conocida como Escuela de Ciencias Midtown High y Escuela de Ciencia y Tecnología Midtown, y a los 18 años se graduó, pero tuvo que pasar un tiempo de depresión por la muerte de sus abuelos y de allí vivió solo en un apartamento. Un año después, a sus 19 años, empezó a trabajar repartiendo periódicos y llevando una vida relativamente normal. A sus 21 años vivía una vida solitaria y empezó a recurrir a drogas para escapar de sus visiones, que al haber pasado varios años con ellos, pudo identificar varios patrones en sus visiones y al enterarse de lo que significaban se deprimió aún más, tratando de suicidarse con sobredosis. Claude Evans, Nueva York. Depresión. Mucha información pasó por la mente de Verne antes de que estos terminaran con la muerte de Claude debido a una sobredosis. Renacimiento o transmigración. Un término en la cual nunca pensé ni en mis investigaciones más locos llegar a mencionar. Verne se sentó en el sofá apoyándose ligeramente el sien con su mano izquierda. Trató de recordar algunas cosas importantes en la memoria del chico llamado Claude Evans. Colegio Midtown, Nueva York. De hecho, se podía decir que solamente renací de nuevo ocupando el cuerpo de otra persona al morir. Pero, ¿es eso realmente lo que ocurre aquí? Espera, Howard Stark, Industrias Stark, Playboy Tony Stark, Osborne Industrias. ¿Esto es una broma o están insultando mi preciosa ciencia? Sin duda, no hay ningún error. Ocupé el cuerpo de una persona en las películas de Marvel, no. Más bien en el universo cinematográfico de Marvel. Verne intentó calmarse y pensar lógicamente, tomando el rol de un científico loco empedernido. Tratemos de pensar con claridad. Si realmente renací en este universo altamente peligroso y destructivo, donde la ciencia, la fantasía y poderes sobrenaturales están en constante cambio y evolución, donde artefactos tan imposibles y peligrosos que sobrepasan toda lógica científica existen aparentemente, entonces es un lugar extremadamente peligroso, y aunque este cuerpo tiene algunos poderes especiales, no logró encontrar alguna utilidad en ella, solo pudo causarle pánico y enfermedad mental a la persona que anteriormente ocupaba este cuerpo. Un alma lastimosa, a mi parecer. Siendo sinceros, agradezco a lo lógicamente posible con la ciencia el hecho de haber vivido de nuevo, aunque no puedo estar tranquilo en un lugar así. Al menos este niño no tenía ningún apego emocional a ninguna persona en particular, lo que me ahorra los problemas de actuar. Ahora veamos lo beneficio de vivir en este universo loco. Primero, en este universo las posibilidades son infinitas, y aunque ahora me doy cuenta de que de hecho mi investigación estaba en la dirección equivocada, los humanos tienen su propio camino evolutivo, que es la existencia de los mutantes, que en mi realidad anterior no existía. Eso concluye a que se debe a que estábamos en un lugar equivocado. La segunda, tengo infinitas cosas con las cuales experimentar en este mundo. Personas, mutantes, incluso dioses. De hecho, los supuestos dioses, a mi parecer, no son más que humanos que evolucionaron en una dirección específica y pudieron alargar su esperanza de vida más allá del límite posible. Sí, este universo está lleno de tesoros y formas de vida que esperan que los incesioneen, investigue, y tecnologías de vanguardia que están por ser descubiertos en la Tierra o más avanzadas más allá de las estrellas. Era una caja de tesoros preparados especialmente para mí. Por ahora busquemos algo con lo cual podía identificar en qué época específicamente me encuentro. Verne miró a su alrededor y empezó a mover cada colcha y cajón de este pequeño departamento, tratando de encontrar alguna pista, usando su mente loca por la investigación. Capítulo 04. El diario de Claude Evans. Despertar en un cuerpo nuevo, un mundo diferente y un tiempo desconocido no fue una experiencia fácil para Verne. Sentía el latido irregular del corazón de alguien más, el peso de una piel joven, y una ligera confusión al mirar el reflejo que tenía frente a sí, la imagen de un adolescente delgado, de ojos cansados y piel pálida. Verne, el científico consumido por su obsesión en su vida pasada, había renacido en la figura de Claude Evans, un joven atormentado de 25 años en un departamento modesto en Queens, Nueva York. Era el año 2004, y algo en el ambiente le hacía sentir que este lugar estaba lleno de posibilidades y amenazas que sabía muy bien. Las amenazas de aquí a 4 años que dan inicio con
el accidente de Tony Stark y los sucesos que le ocurrió al Dr. Bruce Banner. Aunque Verne era un científico y trabajaba todo el día en su laboratorio, también tenía pasatiempos, veía películas de Marvel en su tiempo de ocio y aunque vio solamente hasta el final de Endgame, fue suficiente para ponerlo nervioso, no quería ser borrado de la existencia después de poder vivir de nuevo. Verne buscó durante un corto tiempo antes de encontrar un libro desgastado con la tapa recubierta por un cómic con el título de Capitán América, un héroe de la nación. Esas palabras trajeron una idea intrigante a la mente científica de Verne. Una palabra, suero de supersoldado. Luego abrió la primera página del libro con un título que decía, Diario de Claude Evans. 19 de marzo de 1994. Hoy empecé mi día normal, me despedí de mis abuelos y fui como de costumbre a la escuela, jugué con varios amigos como cualquier otro día, le hicimos bromas al profesor, jeje, deberías de haber visto cómo quedó su traje nuevo, jajaja. Pero al llegar a la hora del descanso, sufrí de fiebre alta y fuertes dolores de cabeza, así que fui al baño para refrescarme un poco la cara y la cabeza. Luego de un rato en el baño, la fiebre y los dolores de cabeza pasaron gradualmente, me sentí feliz y decidí continuar mi día como si nada hubiera pasado. No quería preocupar a mis amigos por mis problemas personales, pero, al salir del baño de hombres no pude ignorar los hilos de varios colores que veía en mi campo de visión. Traté de quitar las alucinaciones visuales frotándome los ojos con las manos, pero no sirvió nada de lo que hacía. Luego lo atribuí al hecho de estar muy cansado, así que le pedí permiso al profesor para poder descansar en mi casa. Coinciden los recuerdos que tengo de él. Verne, pensó y pasó a la siguiente página. 1 de enero de 1998. Había dejado de escribir en mi diario, ya que tuve muchos problemas en la secundaria, mis amigos se fueron quedando de lado debido a mis problemas visuales, claramente no me entendían y seguían burlándose de mí, me llamaron loco y enfermo mental, claramente ellos no eran mis amigos. Mis abuelos, yo los amaba porque tuvieron que irse, yo los necesito. Así que aquí empezaron sus problemas. Verne siguió leyendo. 27 de noviembre del año 2001. Yo lo entiendo, por fin lo entendí. ¿No era un poco tarde? Me niego a pensar que era un loco y enfermo mental, pero podría hablarle a otras personas acerca de quién soy o qué soy. No, me encerraran en la prisión o peor aún me matarían. Las personas claramente odian a Quelows, que son diferentes a ellos o a algo que no pueden comprender. Carmesí, oscuro, blanquecino, verde y dorado, estos colores me han perseguido por años y los primeros son los que más he odiado, maldita sea, porque me di cuenta de que cada color representaba algo, pero solo de los primeros tres y no quiero seguir intentando saber los de los últimos, ya que me volvería más loco de lo que ya estoy. Déjame explicarte en breves palabras qué son estos color. No, más bien son maldiciones, unas horribles maldiciones. Carmesí, lo supe cuando un niño me miraba con odio y había malicia hacia mí cuando me golpeaban junto a sus amigos Metoons. El primer significado lo aprendí siendo golpeado e insultado, la malicia. El otro significado lo supe cuando un perro intentaba cruzar la calle y luego fue atropellado por un carro, acabando con su miserable vida. La respuesta era, muerte. Oscuro, también me enteré de la misma manera a la que le sucedió al perro. Un motociclista a gran velocidad tenía un hilo oscuro saliendo de su cuerpo y a varias calles después esa misma motocicleta se encontró partido a la mitad por una columna y los sesos del hombre esparcidas alrededor. Ahí entendí su significado, el cual era, tragedia y desgracia. También lo atribuí la mala suerte a ese color. Por último, el que más he odiado en mi vida, el color blanquecino, lo supe cuando murieron los más cercanos a mi alrededor y vi hilos blancos saliendo de sus cuerpos. Mis abuelos murieron y supe de la forma más dolorosa esta verdad. Estos hilos son los destinos de estas personas, la del perro, el hombre y mis abuelos, algo que era inevitable y era una maldición con los cual cargaría toda mi miserable vida. Así que esos son sus significados. ¿No son muy parecidos a las mutaciones de los llamados mutantes? Verne tuvo un pensamiento audaz acerca de sus visiones. La última página hablaba de su despedida y un adiós poco claro. Verne especuló que lo escribió poco antes de que él llegase a ocupar su cuerpo. Para Verne, aquellas revelaciones eran intrigantes. Los hilos carmesí significaban muerte y malicia, los hilos oscuros, tragedia y mala suerte, y los blanquecinos, personas que ya habían muerto y carecían de signos vitales. Esto parecía algo más allá de la comprensión científica, y aún así, su mente racional no podía evitar analizarlo. Verne, en su vida pasada, había manipulado y desafiado los límites de la naturaleza y la biología. Ahora, en este nuevo cuerpo, tenía la oportunidad de explorar algo más, la naturaleza de lo desconocido, de las conexiones invisibles entre las personas y sus destinos. Sumido en el diario de Claude, descubrió que el joven había estado solo la mayor parte de su vida. Su habilidad para ver esos hilos lo había convertido en un perie, una figura extraña y aislada. Los pocos amigos que había tenido se habían alejado, incapaces de comprender sus palabras o aceptar sus visiones. Esta vida marcada por la soledad y el rechazo no era muy diferente de la que Verne había llevado en su propio mundo, pero Claude no había tenido una obsesión que lo mantuviera en pie. En su lugar, había caído en el vacío, y su vida se había extinguido en un suspiro final, bajo el peso de una sobredosis. Verne se recostó en la cama de Claude, sintiendo la suavidad de las sábanas y la frialdad de una vida sin rumbo. Pero ahora que tenía un nuevo cuerpo, un nuevo mundo, y el conocimiento de aquellos hilos misteriosos, comenzó a trazar un plan. Tal vez no tendría acceso por ahora a la tecnología avanzada que había poseído en su antigua vida, pero en este mundo moderno y lleno de misterios, donde existían fuerzas y fenómenos desconocidos, podría encontrar la manera de comprender estos hilos y usarlos a su favor. La primera tarea era la más básica, sobrevivir y adaptarse a este cuerpo joven. Los efectos de la vida anterior de Claude pesaban sobre él, como un cansancio profundo, y el recuerdo de la adicción a las drogas aún latía en su mente. Necesitaría reconstruir la fuerza física y mental que una vez poseyó. Luego, aprendería a vivir con las visiones, investigando más sobre estos hilos y la función de cada color. Quizás podría descubrir sus secretos, encontrar patrones en sus significados, y, con el tiempo, tal vez hasta manipularlos. Claude había usado esta habilidad como una carga, pero Verne tenía en mente algo muy diferente.
Capítulo 05. Las calles de Queens. 2 días después, Claude, o más bien Verne, en su nuevo cuerpo, estaba sentado en una cafetería barata en Queens, bebiendo un café que apenas lograba saborear. Las ideas en su mente fluían con rapidez, una mezcla de pensamientos prácticos y ambiciones que empezaban a formarse en planes concretos. Adaptarse a su nuevo cuerpo estaba siendo complicado, el cansancio y la fragilidad que Claude había acumulado durante años de abuso de drogas limitaban sus movimientos y su resistencia. Había pasado las últimas noches caminando por la ciudad, explorando sus posibilidades, observando a las personas, y adaptándose a los ritmos de una Nueva York que le resultaba extrañamente familiar y desconocida a la vez. Cuando verificó su cuenta bancaria y descubrió que solo tenía alrededor de 2,000 pesos, entendió que su primer obstáculo era la falta de recursos. Sin dinero, no podría financiar siquiera lo básico para los experimentos que ya empezaban a gestarse en su mente. El Claude original había sido un solitario sin empleo estable y un historial manchado por su adicción, lo cual hacía poco probable que alguien lo contratara. Verne no solo debía sobrevivir, sino prosperar, y tenía que actuar rápido antes de agotar esos últimos dólares. Su solución fue arriesgada y sencilla: robar. En la vida pasada de Verne, el crimen había sido irrelevante, todo lo que había necesitado se lo había proporcionado su genio y su capacidad de manipular a quienes financiaban sus proyectos. Pero ahora debía ser más astuto. Decidió que se adentraría en los suburbios de Nueva York durante la noche, aprovechando las sombras para escabullirse y tomar lo necesario de aquellos que no pondrían en peligro su vida o su plan a largo plazo. Las primeras noches fueron una mezcla de observación y preparación. Claude usaba su habilidad de ver hilos para identificar posibles objetivos. Aunque aún no comprendía el significado de todos los colores, había comenzado a notar patrones sutiles. Las personas con hilos carmesí intensos solían estar rodeadas de un ambiente de peligro, como si una energía oscura los envolviera, y por lo general los evitaba. Se enfocó en aquellos que tenían hilos dorados o verde suave, colores que aún no entendía del todo, pero que parecían tener una energía más controlada. Con su primer golpe en un vecindario oscuro y descuidado, logró reunir algo de dinero en efectivo y algunos objetos de valor que podía revender fácilmente. Aunque fue precavido, sintió una descarga de adrenalina al deslizarse entre las sombras, mucho más consciente de cada movimiento y cada sonido a su alrededor, como si toda su mente estuviera enfocada en la tarea. Sin embargo, no solo buscaba dinero, también había empezado a capturar algunos animales callejeros, sujetos experimentales que le permitieran probar las teorías que comenzaban a tomar forma en su mente. Verne capturó un par de ratas y un gato callejero, los cuales llevó a un sótano abandonado que había encontrado en su recorrido nocturno. Era un lugar oscuro, húmedo y sucio, pero le servía para improvisar un pequeño laboratorio. Aunque los recursos eran mínimos, Verne sabía cómo aprovechar lo poco que tenía. Comenzó a experimentar con mezclas químicas básicas y con los conocimientos de biología que aún conservaba en su mente, buscando comprender la naturaleza de aquellos hilos y la influencia que parecían ejercer sobre los seres vivos. El primer experimento fue simple. Inyectó una mezcla leve de sedantes y estimulantes en una de las ratas mientras observaba su hilo. Notó cómo el color del hilo cambiaba brevemente de verde a un tono más gris opaco, y aunque el resultado no era concluyente, le dio una pista: los hilos podían alterarse, al menos temporalmente. Si pudiese controlar estos efectos y aprender más sobre cómo influir en los hilos, Claude, o más bien Verne, podría abrir una puerta a una comprensión más profunda del poder invisible que envolvía a las personas. Aunque aún le faltaban herramientas y equipo adecuado, su determinación se reforzaba con cada pequeño hallazgo. Sabía que los experimentos con animales solo eran el inicio. Su verdadero objetivo era estudiar el efecto de los hilos en humanos, y para eso necesitaría aún más recursos, más preparación y, posiblemente, encontrar sujetos que nadie extrañaría. Mientras terminaba su café en la cafetería, Claude miró a las personas a su alrededor, estudiando los hilos que brotaban de ellos como venas de energía pura, colores vibrantes que, en la vida anterior de Verne, habrían sido vistos como simples ilusiones. Ahora, los veía como oportunidades, como piezas de un enigma que solo él podía resolver. ¿Qué pasaría si pudiera usar a estas personas o incluso manipular la forma en que se desarrolla su futuro o su suerte a mi favor? Aunque tengo que tener cuidado de no llamar la atención, estoy seguro de que, si incluso hago un pequeño cambio en la trama, ella me notará. Verne miró al cielo soleado con sus pensamientos floreciendo y tratando de evitar posibles peligros que conllevaría sus planes futuros. Esto apenas comienza, murmuró para sí mismo. Al llegar el anochecer, Verne salió nuevamente a las calles de Queens, envuelto en su abrigo y con una nueva perspectiva. Durante el día había observado con detenimiento los hilos verdes y dorados en las personas que pasaban cerca. Decidió que esta noche sería clave para entender los patrones que había comenzado a sospechar. Caminaba despacio por las esquinas oscuras, sumido en sus pensamientos, hablándose a sí mismo en voz baja, un hábito que Claude había adquirido y que Verne ahora retomaba con un fin meticuloso y analítico. El dorado sí, está en esas personas que parecen tener fortuna, mentes más alertas y, si no me equivoco, algunas cuentan con buena posición económica. Un hilo de luz, de suerte. Sí, eso tiene sentido. El éxito no es tan aleatorio después de todo. ¿Será este color un marcador de potencial? ¿Un indicador de oportunidad? Su mirada se dirigió a una pareja que caminaba por el parque de la esquina. El hilo dorado se deslizaba entre ambos, conectándolos con un brillo suave y constante. Uno de ellos llevaba un maletín de aspecto elegante, y la otra persona vestía ropa de diseño sutil pero costoso. Ambos parecían contentos y seguros, como si nada en la ciudad pudiera tocar su burbuja de fortuna. Verne apretó los labios, intrigado. Si logro acceder a las vidas de aquellos con hilos dorados, podría entender cómo influir en ellos y quizá obtener un poco de esa buena fortuna en mi beneficio. Pero el hilo verde, eso era otra cuestión. Lo verde, murmuró, mientras caminaba más adelante y observaba a una señora mayor vendiendo flores en una esquina. Su hilo verde parecía casi resplandecer mientras hablaba con un cliente, sonriéndole con amabilidad. Verne ladeó la cabeza. Lo veo en todos estos. ¿Qué sería? Actos de compasión, de ayuda. Tal vez el verde representa altruismo o bondad,
gente que se inclina a cuidar de otros, que de alguna forma está más conectada al bienestar colectivo. Pasó junto a un hombre que ayudaba a una mujer a cruzar la calle, y también vio el hilo verde. Continuó observando y vio como varias personas con ese mismo color tendían la mano a otros, sonreían genuinamente, y parecían ser reconocidos y apreciados en sus pequeños círculos. Interesante, el verde podría representar virtud social, apoyo, bondad. Si hay un poder oculto en estas conexiones, quizás la gente con hilos verdes tiene alguna ventaja, aunque probablemente en un sentido distinto al dorado. Caminó unos minutos más, reflexionando en silencio, sus pensamientos girando en torno a las posibilidades. Si bien Verne no tenía interés en bondad ni compasión, su mente fría y calculadora veía una oportunidad. Las personas con hilos verdes, aunque aparentemente más comunes y menos privilegiadas que las de hilos dorados, podrían servir de aliados discretos o incluso de protección, dada su inclinación a ayudar a otros. Tal vez manipularlos no sea tan complicado, son confiados, y la confianza es algo que se puede moldear. El científico sonrió para sí mismo, satisfecho. Los hilos dorados y verdes le abrían una puerta a una clase de influencia sutil que no había imaginado en su mundo anterior. Con cada observación, Verne comenzaba a esbozar un plan más definido, se infiltraría en la vida de aquellos con hilos dorados para aprovechar su suerte y recursos, y usaría a los de hilos verdes como peones leales. Este mundo, este extraño don visual de Claude, le ofrecía herramientas con las que antes no había contado. Capítulo 06. Un nuevo socio comercial. 2 meses después, Verne había logrado un avance considerable en su nueva vida como Claude Evans. Había acumulado una buena cantidad de dinero mediante robos estratégicos y, además, gracias a su habilidad para leer los hilos, se había abierto camino en un trabajo humilde en una fábrica de zapatos en Queens. Aunque no se trataba de un trabajo glamoroso, le permitía pasar desapercibido y aprovechar las conexiones que comenzó a tejer de manera estratégica. Al poco tiempo, Verne había hecho amigos entre sus compañeros de trabajo, manipulándolos hábilmente a su favor. Sabía exactamente cómo acercarse a aquellos con hilos verdes, que tendían a ser generosos y confiados, y también observaba a los que tenían hilos dorados, personas que podían tener más influencia o mayores oportunidades. Poco a poco, fue utilizando estas conexiones para obtener información y recursos que normalmente no le habrían estado disponibles. No tardó en infiltrarse en un pequeño círculo del mercado negro, donde los contrabandistas y oportunistas de bajo nivel se movían buscando hacer tratos rápidos y discretos. Usando sus conocimientos de ingeniería y mecánica, Verne comenzó a modificar armas para ellos. A pesar de estar en un entorno muy diferente, su habilidad técnica le permitió rediseñar piezas de precisión en pistolas y mejorar la capacidad de los cargadores con unas con más cartuchos, todo bajo la apariencia de un simple obrero de la fábrica. Sus servicios fueron bien recibidos en el mercado negro, y los contrabandistas le recompensaron con el equipo que necesitaba para un proyecto especial que estaba desarrollando en secreto. Había comenzado a ensamblar dispositivos de monitoreo y vigilancia, los cuales había planeado utilizar en futuros experimentos y para observar cuidadosamente a las personas que mostraban hilos dorados y verdes en su entorno. Su objetivo era crear una red de dispositivos que le permitiera controlar y monitorear a aquellos que podían resultar útiles para su causa. Mientras trabajaba en su improvisado laboratorio en un sótano alejado de la ciudad, hablaba en voz baja consigo mismo, como solía hacer: las armas son solo el comienzo, estos aparatos, en cambio, me darán el control que necesito. La verdadera ventaja está en el conocimiento y en la manipulación de los hilos. Con cada detalle que descubro, tengo más claro cómo puedo usar este nuevo poder para alcanzar una influencia que en mi vida anterior jamás pude lograr. Verne no había dejado de experimentar con los hilos. Aunque su investigación estaba aún en sus primeras fases, comenzaba a entender cómo estos influían en el comportamiento y en el destino de las personas. Su plan era simple, pero ambicioso: aprovechar la buena fortuna de los hilos dorados para consolidarse económicamente, manipular a los hilos verdes para crear una red de personas leales que lo apoyaran y, en última instancia, descubrir si había algún método para tomar control absoluto de estos hilos y del destino de quienes los poseían. A medida que sus redes y su arsenal crecían, también lo hacía su influencia entre los pequeños grupos que frecuentaba. Verne, en su nueva vida como Claude Evans, estaba construyendo cuidadosamente un imperio clandestino, pieza por pieza, y el mundo apenas comenzaba a percibir su presencia. Verne se encontraba en un oscuro callejón en Hell's Kitchen, esperando a su nuevo cliente, cuando una imponente figura surgió de las sombras. Wilson Fisk, el hombre que manejaba los hilos criminales de la ciudad con una influencia innegable, lo observaba con una mezcla de interés y frialdad. Aunque este era el primer encuentro en persona, Verne, conocedor de los eventos en este mundo por la serie, sabía que Fisk no era un hombre con quien jugar ni a quien subestimar. Sabía exactamente con quién estaba tratando, y aunque eso lo mantenía alerta, también lo emocionaba la posibilidad de una conexión con un personaje de tal calibre. Wilson Land lo observó durante un momento, sus ojos calculadores evaluando a este joven que parecía estar lleno de habilidades inesperadas. Claude Evans, ¿verdad?, dijo con una voz profunda y controlada. Me han hablado de tu talento. Dicen que puedes hacer cosas que muchos otros no pueden ni imaginar. Verne asintió, sin mostrarse intimidado. Su actitud profesional y su dominio de sus conocimientos resultaban naturales. Después de todo, esta no era la primera vez que negociaba con alguien poderoso. Abrió el maletín que había traído y reveló uno de los dispositivos de vigilancia en el que había estado trabajando. Era compacto, eficiente y modificado específicamente para tener una señal encriptada, algo con lo que Fisk podría monitorear discretamente a sus enemigos sin que lo detectaran. Este es solo un prototipo, dijo Verne, presentando el dispositivo con calma, pero es capaz de acceder a redes y enviar información sin ser detectado. Perfecto para la vigilancia de ciertos obstáculos, sin levantar sospechas. He hecho algunas mejoras de precisión y ampliación de rango. Si me das los recursos adecuados, podré construir algo que nadie más en esta ciudad tendrá. Fisk observó el dispositivo en silencio, asintiendo lentamente. Su mirada se llenó de una chispa de aprobación mientras consideraba las palabras de Verne. Eres un hombre de recursos, Evans, dijo finalmente, y de habilidades que
podrían ser útiles en mi organización. Podrías trabajar para mí, obtener acceso a lo que necesites, y yo me aseguraré de que prosperes. Te ofrezco una oportunidad que rara vez se le da a alguien de tu perfil. Verne, sin embargo, mantuvo la calma. Sabía que Fisk podía ser una puerta hacia mayores oportunidades, pero también comprendía que aceptar sin cautela podría limitar su libertad y control. Con una expresión controlada y pensativa, respondió: lo agradezco, señor Fisk. Consideraré seriamente su oferta, pero antes, permítame terminar este encargo y demostrarle de lo que soy realmente capaz. Una vez que lo haya visto en acción, podremos hablar de mi futuro en su organización. Fisk asintió, sonriendo con aprobación. Verne entendió que había dejado una buena impresión. Fisk era un hombre que valoraba a aquellos que demostraban seguridad y habilidades prácticas. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero al haberse ganado la atención de alguien tan poderoso, Verne sentía que estaba un paso más cerca de sus objetivos. Este era el comienzo de una relación que, si la manejaba bien, podría darle los recursos y la red necesarios para continuar sus propios experimentos y planes. Mientras Fisk se alejaba del callejón, Verne se permitió una sonrisa. Sabía que el hombre al que acababa de conocer tenía una ambición tan oscura y extensa como la suya. Su conexión con Fisk no sería de lealtad, sino de conveniencia. Lo pensaré, sí, se dijo a sí mismo en silencio, pero mis lealtades están solo conmigo y con mis descubrimientos. Capítulo 07. La transacción que fue interrumpida. La noche en las calles de Hell's Kitchen era húmeda y densa, típica de estos barrios oscuros y apartados, bajo la identidad de Claude Evans. Verne aguardaba en un almacén oscuro y descartalado, un hogar la cual fue escogido específicamente por Wilson Fisk para evitar cualquier vigilancia o interrupción indeseada. El cambio consistía en intercambiar el dispositivo de monitoreo la cual había sido modificado por Verne. Este dispositivo podría infiltrarse en las redes de alta seguridad, pero aunque Verne la había modificado, no lo hizo tan avanzado, ya que él sabía perfectamente que un perfil alto podría involucrar problemas indeseadas, y no iba a entregar su tecnología a manos de otros tan fácilmente. A cambio, Wilson Fisk le iba a pagar una suma importante de dinero para poder financiar sus investigaciones. Era su primer trato con Fisk y la tensión en el ambiente era palpable y no pasaba desapercibido. Unos minutos más tarde Wilson Fisk llegó caminando con su imponente figura, acompañado de un pequeño grupo de guardaespaldas. Su presencia llenaba el espacio con una mezcla de autoridad y peligro, cada paso suyo resonaban en el viejo almacén, y su rostro, sombrío y calculador, no mostraba signos de emoción. Verne, sin embargo, se mantenía tranquilo, o ocultando cualquier rastro de nerviosismo en su rostro. Ya había lidiado con muchas personas poderosas en su vida anterior. Fisk no era más que otro pez grande con lo que tenía que lidiar, aunque debía mantener cuidado con esta peligrosa persona. Claude, es un placer verte de nuevo, saludó Fisk con voz grave y pausada, estrechando su mano hacia Verne con un saludo calculador. Señor Fisk, el placer es todo mío, respondió Verne estrechando la mano. Aunque en su tono era cortés, su mente analizaba cada detalle y movimiento corporal de Fisk, midiendo la situación cuidadosamente. Fisk hizo un gesto, y uno de sus hombres, un tipo musculoso y con el rostro cubierto con feas cicatrices, extendió un maletín oscuro hacia Verne. Sin abrirlo aún, Verne colocó su propio maletín abriéndose este para mostrar el dispositivo sobre una placa de metal frente a Fisk y explicó brevemente las modificaciones que incluyó en ella. Es un sistema de monitoreo silencioso, con una cobertura mejorada y una capacidad de transmisión que difícilmente puede ser rastreada con la tecnología actual. También te permite ajustar la frecuencia según el entorno en que se necesita y he implementado un protocolo de encriptado avanzado. Ninguna red será inaccesible si se usa correctamente. Verne explicó con entusiasmo y sin ocultar su orgullo en su voz. Fisk miró al dispositivo con atención, luego asintió satisfecho con él. Perfecto, Evans, esto es lo que necesito para asegurarme de que mis operaciones estén siempre por delante de mis enemigos. Su intensa mirada era difícil de disimular y Verne podía ver el reconocimiento en su mirada y un atisbo de respeto que no era fácil de ganar para alguien como Fisk. Pero antes de que pudieran seguir con el intercambio entre ellos, un ruido metálico y agudo sonó en el almacén. Verne junto a los guardaespaldas de Fisk se tensaron instantáneamente. A través de la pinambre aparecieron varias figuras encapuchados, vestidos con trajes oscuros y sigilosos. Verne pensó en los ninjas de la mano, al ver a estos invitados no deseados, expertos en asesinato enviados a interrumpir el trato. Fisk mantenía la calma en todo momento, retrocedió un paso mientras ordenaba a sus hombres a proteger el área. Los guardaespaldas desenfundaron sus armas y empezaron a disparar, pero los ninjas de la mano se movían con agilidad sobrenatural, esquivando las balas y devolviendo ataques letales. Algunos guardaespaldas cayeron al instante bajo ese ataque en segundos, atravesados con espadas y arrojados al suelo como muñecos de trapo. Verne, aunque sorprendido, intentó mantener la compostura. Su mente calculadora intentó observar cada movimiento de los atacantes, observando sus patrones de movimiento, pero, cuando dos Shakens volaron directamente hacia él, tuvo que apartarse atrás de unos barriles, rodando por el suelo para poder evitar un golpe mortal. Sin armas más que una pequeña navaja, no estaba preparado para un combate cuerpo a cuerpo y con su físico apenas recuperado de las deficiencias de calcio y magnesio, pero tampoco iba a quedarse de brazos cruzados a merced de otros. Se escondió detrás de unas cajas, observando los hilos que salían de los ninjas tomando un tono oscuro mezclado de carmesí, símbolos de muerte y malicia. Los guardaespaldas de Fisk hacían lo que podían, pero los ninjas entrenados por la mano era una fuerza increíble. En medio de la refriega, Verne sintió una punzada de dolor en su costado cuando uno de los ninjas logró alcanzarlo con una daga, que se clavó en su carne. La adrenalina le permitió seguir moviéndose, pero el dolor era intenso, y podía sentir la sangre empapando su ropa mientras trataba de alejarse. A medida que la lucha continuaba, Verne miró hacia Fisk, quien permaneció en el fondo,
protegido por unos pocos de sus hombres que aún quedaban en pie. Fisk, ¿tienes algún plan para salir de esta situación? Verne intentó buscar alguna salida mientras le preguntaba a Fisk. Fisk solo observó en un rincón oscuro sin decir ninguna palabra. Cuando Verne intentó seguir gritando para apurarlo, sucedió algo insólito que capturó su atención. Donde estaban puestos los ojos de Fisk surgieron varios hilos desconocidos de un color púrpura brillante. Brillaba en un tono nuevo y palpitante que resplandecía en una figura que salía lentamente mostrando un traje oscuro y una máscara en el rostro. Verne desconcertado se quedó mirando esa figura, asombrado por este nuevo pero desconocido color. El color púrpura era un misterio, pero el enmascarado era alguien a quien Verne conocía muy bien, Bullseye, un asesino y un arma que con solo un objeto afilado podía acabar con cualquier vida en un instante sin fallar ningún objetivo, y era uno de los mejores hombres que tenía Fisk bajo su mando. Pero lo que desconcertaba a Verne era una pregunta: ¿en qué se diferenciaba Bullseye con personajes como Fisk? El púrpura parecía vibrante, casi magnético, y Verne sintió una atracción entraña hacia ese color, como si algo en su naturaleza tuviera algo más asombro que la suerte o la muerte misma. Era el poder, o la influencia. No, si así fuera, Fisk también era poderoso y tenía influencias mayores. Ese breve momento de distracción le costó caro, pues uno de los ninjas aprovechó su desconcierto y le lanzó una patada violenta directa a su pecho, que lo envió volando hacia las cajas. Verne sintió el aire escapando de sus pulmones, el dolor le atravesaba mientras intentaba levantarse. Su visión se volvió borrosa y los sonidos de la batalla se distorsionaron en sus oídos, justo antes de perder el conocimiento. Volvió a ver el hilo púrpura brillando intensamente, como si fuera una advertencia o un suceso importante de lo que estaba por ocurrir, y luego todo se oscureció. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Capítulo 08. Una breve mirada al poder. Verne se despertó con la cabeza palpitante y un dolor agudo en sus costillas. Intentó levantarse, pero una punzada de dolor atormentó su esfuerzo por ello. Miró a su alrededor antes de notar la figura con un traje blanco y a su lado un hombre con capucha y ropa de combate oscura. A Verne le recordaba lo último que vio antes de perder el conocimiento. Verne observó a Fisk en silencio, analizando cada palabra y cada movimiento. Aquel hombre era imponente, casi intimidante, y su presencia llenaba la habitación con una fuerza que parecía hacer vibrar el aire. A su lado, el subordinado de Fisk, Bullseye, se mantenía impasible, pero Verne no podía apartar la vista de él. De aquel hombre emanaba un hilo de color púrpura, un tono que nunca antes había visto, y lo llenaba de intriga. Las visiones de Claude, las visiones que ahora también eran suyas, mostraban estos hilos como manifestaciones de las emociones, intenciones o naturaleza interna de las personas. Pero el color púrpura era un enigma. Su tono oscuro y opaco irradiaba una fuerza extraña, algo que le hablaba de misterio, de ambición y de violencia contenida, pero había algo más profundo, una intensidad desconocida que lo atraía como un imán. Wilson Fisk rompió el silencio. Sé que el accidente en el almacén cambió las cosas, pero sigo interesado en tu trabajo, Verne. Tienes un talento único, y si aceptas mi protección, además de mi inversión, no tendrás que preocuparte por interferencias, ni por la mano, ni por ningún otro grupo que quiera impedir tu progreso. La propuesta de Fisk era clara, pero Verne sintió que había algo más detrás de sus palabras. El hombre hablaba de protegerlo, de ayudarlo a seguir con sus investigaciones, pero Verne entendía que alguien como Fisk jamás ofrecería algo sin pedir algo más a cambio. Sin embargo, había en sus palabras una promesa de recursos ilimitados, de un apoyo que él no podría obtener en ningún otro lugar. Además tenía algo más que investigar en su subordinado. Con una leve inclinación de cabeza, Verne finalmente rompió el silencio. Estoy interesado, señor Fisk, dijo, su voz adaptándose al tono juvenil de Claude, aunque su mente calculadora operaba detrás, pero, como comprenderá, prefiero que mi nombre real permanezca en el anonimato. Mis investigaciones requieren discreción, y no deseo llamar la atención de personas indeseadas. Fisk asintió lentamente, y una sonrisa fría asomó en sus labios. Perfecto. La discreción es una virtud en mi organización. Nadie sabrá quién eres ni lo que haces para mí, excepto Bullseye. Él será tu enlace, y se asegurará de que tengas todo lo que necesites. Y en cuanto a tu seguridad, estará garantizada. Al escuchar esto, Verne lanzó una rápida mirada a Bullseye, y el tono púrpura del hilo pareció intensificarse levemente, como si hubiese reaccionado ante él. Aquel color lo intrigaba cada vez más, era como si escondiera un secreto que solo podría descifrar con el tiempo y la cercanía. Quizás Bullseye, sin saberlo, tenía una clave que podría llevarlo a un nuevo nivel de comprensión en este universo, y si no hubiera manera, lo descubriría por la fuerza. Acepto sus términos, respondió Verne con una mirada fría en lo profundo de sus ojos, pero mi investigación es compleja y necesitaré materiales especializados, tecnología y un equipo de trabajo avanzado, sin interferencias ni distracciones. Eso se puede arreglar, contestó Fisk con voz grave y una mirada calculadora, sin notar ninguna anomalía en Verne. Yo me encargo de los detalles, tú solo preocúpate de progresar. En cuanto a tus necesidades, haz la lista, y Bullseye se encargará de todo. La conversación concluyó con un intercambio de miradas firmes. Fisk se levantó, dándole a entender que la reunión había terminado, y Bullseye se acercó para entregarle un teléfono. Este dispositivo, aunque no tan avanzado como lo tuyo, es solo para contactarme, dijo en tono bajo, observando a Verne con una expresión inescrutable. Cualquier cosa que necesites, dímelo y me encargaré. Verne tomó el teléfono, pero su atención estaba centrada en el hombre. El color púrpura seguía flotando alrededor de Bullseye, como una capa de misterio que Verne estaba ansioso por descifrar. Sin decir una palabra más, Verne asintió y abandonó la habitación, sintiendo la mirada de Fisk y su subordinado clavada en él. Ahora, tenía un objetivo en mente. Las investigaciones que había iniciado en su vida anterior continuarían aquí, en este nuevo mundo,
pero con una diferencia. Esta vez, no solo exploraría los límites de la genética, sino que también descubriría los secretos de esos hilos de colores y el papel que jugaban en las personas de este universo. Especialmente, quería comprender el tono púrpura de Bullseye, un misterio que parecía contener la clave de una verdad más profunda sobre el poder y los límites humanos. Mientras caminaba por los pasillos de aquel edificio, Verne sonrió para sí mismo. Sabía que Fisk y su gente pensaban que estaban ganando un recurso valioso, pero en su mente, Verne entendía que la oportunidad verdadera era suya. En este mundo de seres poderosos, secretos y organizaciones ocultas, él tenía el conocimiento y la curiosidad para ir mucho más allá de lo que Fisk o cualquiera podría imaginar. 2 semanas después, en un laboratorio subterráneo, las computadoras emitían suaves zumbidos, ejecutando simulaciones y análisis mientras los monitores proyectaban complejos diagramas genéticos y gráficos de compuestos químicos. Fisk había cumplido su promesa, recursos, anonimato y toda la infraestructura que un hombre como Verne podría desear. Frente a él, en una camilla de acero, estaba el sujeto experimental que habría conseguido recientemente, un hombre joven, de complexión fuerte, aunque visiblemente agotado y demacrado por el tratamiento al que había sido sometido. Intrigado, Verne observó cómo las células reaccionaban ante diferentes compuestos y estímulos. Mientras anotaba los resultados, sus ojos captaron los hilos de color que emanaban del cuerpo del sujeto. Manipulando uno de los hilos oscuros, lo tocó mentalmente, con una cautela alimentada por semanas de ensayo y error. La sensación era intensa, una leve inyección en su aparato sanguíneo y el color pasó de oscuro a carmesí, indicando que el paciente había perdido signos vitales. Interesante, murmuró Verne, mientras notaba que su interacción con el hilo parecía afectar al sujeto. Sus pulsaciones cardíacas en el monitor mostraban una línea recta horizontal, y en el segundo instante el sujeto comenzó a respirar nuevamente pero agitadamente. Verne soltó el hilo, observando cómo el color oscuro volvía a estabilizarse. Parece imposible devolver la vida a los muertos, pero es fácil ponerlos en animación suspendida o en un coma inducido. Verne soltó una risita, aunque se estaba cansando de estos sujetos experimentales comunes. Después del breve encuentro con Bullseye, Verne no volvió a ver esos hilos de color púrpura, ese poder oculto en ello, lo llenaba de un intrigante deseo por diseccionar y experimentar con él. Habrá una oportunidad, murmuró para sí mismo mirando la fecha en la pared, que marcaba el 3 de noviembre del año 2004. Capítulo 09. El enfoque extremista de Verne. Claude, o más bien Verne, caminaba por el lujoso salón con paso seguro y calculador. La fiesta de fin de año estaba en pleno apogeo, y la élite de Nueva York celebraba entre luces y copas de champán. Verne se había adaptado a la identidad de Claude, usando la juventud y carisma del chico para abrirse paso en un mundo que le resultaba, en muchos sentidos, completamente nuevo. Esta noche, había logrado ganarse la atención de Natalia, la hija de un CEO influyente. Ella no sospechaba nada, pero Verne había usado una sutil manipulación psicológica para atraerla, asegurándose de que confiara en él. Al menos, por ahora, Natalia era una pieza que podría ser útil en el futuro cercano. Después de un rato de baile y algunas risas fingidas, Verne se disculpó con ella y se escabulló hacia el 10º piso del edificio, donde Fisk lo esperaba. Allí, en una habitación privada y alejada del bullicio, Fisk revisaba un pequeño dron de vigilancia aérea que Verne le había entregado. El dron era pequeño, discreto y programado con una serie de modificaciones especiales, como él lo había prometido. Verne no era un simple proveedor para Fisk, sabía que si quería conservar su apoyo y, sobre todo, su anonimato, debía ofrecerle productos y servicios exclusivos, piezas que solo él pudiera proporcionar. Fisk giró el dron entre sus manos, inspeccionándolo con una expresión de satisfacción apenas perceptible. Impresionante, Claude, dijo Fisk, usando el nombre con el que Verne se identificaba. Este dron es exactamente lo que necesitamos. Podrá moverse sin ser detectado y brindarnos una ventaja importante en los próximos meses. Verne sintió con una leve sonrisa. Sabía que Fisk estaba satisfecho, y esa era la oportunidad perfecta para hacer su petición. Como mencioné antes, señor Fisk, necesito una pequeña muestra de sangre para uno de mis estudios. Habíamos hablado sobre una muestra de Bullseye, pero entiendo que ha decidido no proporcionarla. Fisk lo miró en silencio, y Verne percibió que estaba siendo evaluado. Finalmente, el hombre habló. Bullseye es un recurso demasiado valioso para comprometerlo, pero aunque tengo mis dudas sobre cómo un sujeto que modifica armas quiera hacer con ello, haré un esfuerzo por conseguirte algunas muestras desconocidas. Fisk entrecruzó sus brazos alrededor de su pecho escudriñando a Verne. En su interior, un líquido rojo oscuro ardía con ira. Verne reprimió su enojo y se mostró sereno. Fisk alzó su mano como si tratase de expresarse. Mis enemigos se han vuelto un problema constante, dijo Fisk. Su voz cargada de desdén, son problemáticos y se han vuelto molestos para el funcionamiento de mi organización. Por eso, necesito que investigues nuevas armas para mí. Verne tomó nota mental, ocultando el enojo y desdén en su interior. En su vida anterior, tratar con personajes como Fisk no era infrecuente, pero aquí, en este mundo, existía el poder y la magia. La idea de trabajar como un perro para Fisk era algo que Verne detestaba mucho, y aún sabiendo que no tenía la opción de negarse, al menos mientras no tenga el poder para oponerse a él. Pero, Verne no caería tan bajo. No, el odio y el rencor son meras emociones inútiles ante los beneficios. Gracias, señor Fisk, respondió con formalidad. Esto es más de lo que podría haber pedido, aunque no conozco muy bien a sus enemigos, lo ayudaré en lo que pueda. Fisk lo miró con una media sonrisa. Asegúrate de que valga la pena, Claude. Espero resultados útiles. Verne sintió y guardó el diagrama para el nuevo proyecto en el bolsillo interno de su chaqueta. Después de un breve intercambio, se retiró de la sala y regresó al piso principal. Mientras caminaba entre los invitados, sus pensamientos estaban lejos de la fiesta. La muestra de sangre de Bullseye era un tesoro genético en potencia, algo que podría revelar nuevas capas en sus investigaciones y lo conseguiría pase lo que pase. De vuelta en su laboratorio,
laboratorio, se dedicó de inmediato en su objetivo. Comenzó dibujando las partes y planificando sus rutas y posibles formas de conseguir la muestra. Este era un proyecto de unos cuantos días, ya tenía el folleto y la forma en su mente, solamente faltaban las piezas claves y construirlo de forma perfecta, luego solo faltaría el sujeto y el momento perfecto. Verne se aseguraría de tomar lo que le pertenece y lo que quiera conseguir lo haría suyo. Sus objetivos eran siempre su prioridad y luego estaban su búsqueda de poder y fortaleza, y los que se atrevieran a imponerse en su camino, acabarían enfrentándose a un enemigo muy temible. Verne tenía métodos y formas que harían que muchos de los agentes mejores entrenados del mundo tuvieran pesadillas en sus sueños. Con los poderes de Claude podría hacer que sus objetivos no pudieran morir ni vivir. Capítulo 10. Misión nocturna. Sí, solo un paso. Un hombre con una larga bata blanca y cabello amarañado, con barba insípida en su rostro se encontraba en un laboratorio lleno de computadoras y aparatos que zumbaban mientras procesaban algunos datos. Está listo. Verne miró un pequeño objeto en su palma con emoción en sus cansados ojos, se secó el sudor en su frente y conectó el pequeño objeto a una vía eléctrica mientras él monitorea los datos que aparecen en la pantalla de la computador, asegurándose de que éste funcione correctamente. Después de una larga semana de preparación y desarrollar un nuevo invento, Verne por fin había plasmado sus ideas en la realidad. En secreto, comenzó a trabajar en un mini robot, un dispositivo diminuto pero altamente sofisticado, diseñado para infiltrarse en las instalaciones donde Bullseye se encontraba. El mini robot estaba equipado con tecnología de camuflaje y herramientas de extracción biológica. Listo, solo necesito asegurarme de completar este proceso de una manera segura y que nadie me descubra. Verne analizó las posibilidades de lograr sus objetivos, programó al robot para que se moviera de manera sigilosa, aprovechando las horas en que Bullseye estaba más vulnerable. Para lograr esto, Verne utilizó su conocimiento sobre las rutinas de los guardias y la seguridad de la instalación, recopilando información a través de sus drones. Será esta noche. Verne miró desde una pequeña ventanilla mientras la luz del día se estaba desvaneciendo lentamente. El cálculo que hizo era que faltaban unas 2 horas para el anochecer. Nueva York, Manhattan, 9:30 p.m. En un ESATI de un edificio de 15 pisos, Verne observó con su binocular mejorado para ver en situaciones de oscuridad como en la noche, una casa en una villa de lujo, una habitación estaba encendida desde hace unos 10 minutos y justo ahora 9:40 p.m. se había apagado. Claude o Verne había estado estudiando los patrones en las que se movían los hombres de Fist. Bullseye hacía sus trabajos sucios día y noche, pero había momentos en las que hacía sus propias cosas, como cuando dormía por ejemplo y ahí era donde estaba su oportunidad. Bien, es hora de hacer esto. Verne miró su reloj de mano y marcó el cronómetro en unos 15 minutos aproximadamente. Preparando su computadora y el dron de extracción celular, Verne dispuso bien sus aparatos asegurándose de que estos funcionen correctamente. Después de probar varias funciones asintió satisfecho. Con algunos controles y ajustes, puso a volar a su pequeño robot, controló vía manual, observando desde la pantalla del monitor mientras este se dirigía hacia su objetivo. Atravesó las casas pasando sobre arriba de ellos, a través de la chimenea este se dirigió directamente hacia la quinta habitación en la mansión. Todo transcurrió sin problemas. Algunos guardias y hombres armados patrullaban las instalaciones, pero estos no notaron nada ya que el mini robot era pequeño y sigilosos moviéndose cerca de la oscuridad. Verne observó mientras controlaba su robot mientras este se detenía en una de las puertas, como lo supuso, estaba cerrada, solamente podía pasar por debajo de ella. Agradeció haber monitoreado y hecho el mini robot a medida para que pudiera caber por ese lugar. Controló ajustando su dirección hacia abajo de la puerta, se aseguró de que este no chocará con algo. Después de pasar con facilidad, observó su entorno mientras evaluaba su objetivo. Allí se encontraba el sujeto llamado Bullseye, acostado boca arriba. Verne no quería perder el tiempo y dejar que este hombre con sentidos tan agudos se diera cuenta de su presencia. Avanzó desplegando una pequeña aguja, más pequeña que el alfiler en la punta de su cabeza. Este mini robot actuaba como un mosquito en la que se inspiró, pero sin ese molesto ruido que hacía. Aisló de una manera en que éste se moviera de una forma silenciosa. Ajustó la dirección apuntando a su yugular izquierda, mientras el pequeño robot extrajo una pequeña cantidad de sangre que llenaba el vial que se encontraba en su cola, de unos 5 miligramos. Al completar su objetivo, Verne ajustó su dirección y salió regresando por el mismo camino en la que había entrado. Todo transcurrió sin problemas. Verne se preguntó si había subestimado a sus enemigos o era demasiado paranoico. Bueno, no está de más ser cauteloso, se aseguró a sí mismo. También comprobó y se dio cuenta de que su invento era demasiado peligroso. Si algún enemigo lo obtuviese y lo usará para envenenarlo. No me lo había imaginado. Después de conseguir lo que quiero de Fist, debería de dejar de proporcionar mi tecnología. Verne no estaba siendo paranoico con ello, tenía pruebas acerca de ello. ¿No vieron cómo Tony Stark jugó con la tecnología que fabricó o cómo Hydra lo usó? Luego empacó sus pertenencias y bajó por las escaleras del edificio, se dirigió hacia el aparcamiento y se subió a su coche. Manejó hasta Queens durante unas horas. Llegó a su casa por la madrugada, no tenía suficiente tiempo para comenzar su investigación ya que estaba cansado por no dormir durante días y por su misión nocturna. Mañana empezamos con la investigación, espero no me decepciones. Dijo mientras observaba el pequeño vial en su mano derecha, antes de colocarlo en un estuche junto al escritorio de su cama. Verne cerró sus ojos con cansancio. Capítulo 11. La inspiración y nuevas especulaciones. Flashback, una semana atrás. El laboratorio estaba sumido en una calma inquietante, el zumbido monótono de las luces fluorescentes era lo único que rompía el silencio. Verne se encontraba frente a una lupa, observando con fascinación el minúsculo cuerpo de un mosquito atrapado en una cápsula de vidrio. Había pasado semanas investigando el comportamiento de estos insectos para poder aplicar sus descubrimientos a la creación de un nuevo tipo de robot. Un robot que imitara la precisión y agilidad de los insectos voladores, algo que no solo fuera rápido y eficiente, sino que también pudiera integrar una serie de características biológicas asombrosas. El
mosquito, con sus alas finas y su abdomen transparente, parecía tan frágil, tan insignificante, pero Verne no podía dejar de sentir una conexión extraña con él. Observaba la forma en que sus mandíbulas se movían, cómo su trompa se alargaba y buscaba la piel de su presa, como si estuviera determinado a extraer algo vital. En su mente, algo se encendió, un pensamiento fugaz que lo hizo sentirse incómodo. ¿Por qué sus hilos muestran estos signos de atracción?, murmuró para sí mismo, casi sin darse cuenta. Era como si una parte de su ser estuviera resonando con el mosquito, como si hubiera algo en su ser, algo en su ADN, que despertara una necesidad inexplicable. La curiosidad científica de Verne siempre lo había impulsado, pero esto era algo diferente, algo más visceral, más instintivo. Se apartó del microscopio y miró al frente, buscando algo que pudiera calmar ese extraño sentimiento que había comenzado a crecer dentro de él, pero solo encontró la vista de su mesa de trabajo abarrotada de notas y dispositivos. En ese momento, recordó en su mente su primer encuentro con Bullseye, ese hilo misterioso y esa atracción extraña que sintió aquella vez. Era difícil no notar a esos hilos de un misterio y belleza impresionante, era algo que jamás había visto el Claude anterior y se podría decir que Verne se había preguntado si su poder había mutado con su llegada, o qué era ese extraño sentimiento que sentía al entrar en contacto con individuos poderosos. Sin que Verne pudiera evitarlo, su mente comenzó a dar vueltas a una idea que se encendió en su interior, tan repentina como su reacción al mosquito. ¿Qué pasaría si probara lo mismo con la sangre de Bullseye? La idea era absurda, lo sabía, pero la atracción, la inquietud, la fascinación por lo que el individuo frente a él representaba, lo empujaron a considerarlo como una posibilidad real. Quizá había algo en el ADN o en el individuo que lo hacía especial, algo oculto bajo su superficie, algo que Verne aún no entendía completamente. Quería saber, quería ver si el mismo patrón que había experimentado con el mosquito se repetía. Finalmente, después de esperar hasta hoy, Verne miró al vial frente a él con entusiasmo. Luego de haber despertado, lo primero que hizo fue ir a su pequeño laboratorio secreto. Tomó el vial con cuidado, como si lo que contenía fuera algo frágil, algo que no podía permitirse manipular descuidadamente. En la mesa, las herramientas necesarias estaban dispuestas con precisión: una microdosis de reactivo, una pipeta, un cuentagotas y el microscopio de última generación, esperando pacientemente. Verne respiró hondo antes de comenzar. No sabía si en este análisis lograría algo, pero también sentía una punzada de incertidumbre. No sabía qué iba a encontrar. Vertió unas gotas de la muestra en una placa de Petri con superficie lisa y transparente. Con destreza, utilizó una micropipeta para tomar una pequeña cantidad del líquido oscuro, la cual comenzó a extender sobre la superficie con movimientos meticulosos, cubriéndola con una capa fina y uniforme. La sangre de Bullseye tenía una apariencia consistente con la sangre humana normal. A cierta vista parecía una muestra normal sin nada inusual, pero Verne sabía que había algo más, ya que alrededor de ella la sangre se tornó de un tono gris medio blanquecino, indicando que los glóbulos rojos estaban muriendo a una velocidad alarmante alejados de su huésped. Lo sabía, sin una muestra biológica no puedo sentir esa atracción inusual y ese hilo de color púrpura no se manifiesta solamente con la sangre. Verne apartó el microscopio y el vial a un lado mientras se disponía a analizar sus descubrimientos. Es inusual. Si no es un tipo de mutación en el ADN, entonces ¿es alguna clase de energía especial? ¿O qué es lo que conocemos como alma? No, necesitó estudiar de cerca a estos individuos para poder llegar a una conclusión. Verne analizó muy cuidadosamente sus opciones y qué podría hacer a continuación. La sangre, si bien podría haber sido más en un tono rojo oscuro casi del mismo color que el hilo de Bullseye, al pasar una cantidad de tiempo que analizó de unas 12 horas, regresó a su color original volviendo a su normalidad. Verne no sabía si este se debía a que había pasado mucho tiempo o si este se veía afectado por el hecho de estar alejado de su fuente. Necesitaré una muestra fresca, para ello tendré que recurrir al encuentro de mañana con Fisk. Espero todo salga bien. Él no quería llegar a los extremos con su nuevo socio, además no tenía la confianza para enfrentarse a ellos de manera frontal, y no sabía si los venenos funcionaban con gente fuerte como esos tipos. Capítulo 12. Último intercambio y nuevas muestras. Temprano en la mañana, Verne se dirigió al almacén en donde transcurrió su primera transacción con el señor conocido como Wilson Fisk. Él estaba preparado con una posible contramedida a un posible ataque como lo fue la última vez. Entró con pasos lentos pero seguros de sí mismo. Allí en el descartalado almacén lleno de aparatos y cajas viejas, se podía oír gotas de agua residual que caían intermitente del pequeño agujero en el techo. Vislumbró a su actual jefe, Wilson Fisk, sentado inmóvil en una silla de madera, justo a su lado su subordinado más confiable junto con varios guardaespaldas vestidos de trajes negros. Tenían pistolas en sus quederes, se notaba que estaban preparados para un posible ataque. A Verne le puso nervioso siempre que miraba a estos hombres fuertemente armados. Sabía que solo necesitaba un solo disparo y su vida terminaría en ese mismo instante, pero esta vez venía preparado. Sus mini robots estaban equipados con un láser infrarrojo altamente penetrante y agujas tóxicas que podrían adormir hasta un elefante. Estaban distribuidas por todos los rincones oscuros del lugar. Claude, amigo mío, déjame decirte que me alegra verte de nuevo. Fisk se levantó de su cómoda silla y se paró frente a Verne de forma imponente pero muy tranquilo. Estrechó su mano hacia él de forma amistosa. Un gusto, señor Fisk. A Verne le gustaba comportarse de manera formal y no le gustaba tratar de manera demasiado amistosa con Fisk. Sabía que este hombre era más que solo amigable. Bien, siéntate a mi lado, no necesitas ponerte nervioso. Llegué a un acuerdo con la jefa de la organización que atacó la vez pasada. Fisk pidió que acercaran otra silla a Verne, mientras le explicaba en un tono neutral que su intercambio no sería interrumpida de nuevo. Me alegró por ello, señor Fisk. No quiero terminar vendado como una momia como la vez pasada. Verne puso una sonrisa incómoda en su rostro antes de reírse en tono de broma. Ja, no será necesario pasar por lo mismo, mi querido amigo. Fisk se rió con voz profunda
profunda antes de continuar. Bien, como lo pedí la vez pasada, espero que hayas hecho lo que te mandé hacer. Wilson Fisk cruzó sus manos sobre su pecho y se puso serio. Verne, sabiendo que era el momento del intercambio, observó mientras los hombres de Fisk rodeaban el perímetro y Bullseye se puso detrás de su jefe. Sacando un maletín pequeño junto a otra más grande, la puso sobre un taburete hecho de cajas viejas, abrió el más pequeño presentando una pequeña arma. El AG-36 es un lanzagranadas de 40 milímetros y disparo individual para el fusil de asalto G-36. Es capaz de disparar la mayor parte de la munición 40x46 milímetros, incluyendo los cartuchos de plástico de entrenamiento, proyectiles de goma flexible, cápsulas de gas CS y cartuchos de gas OC, sal de pimienta, el mismo producto usado en spray de pimienta, fósforo blanco y municiones. Queda decir que lleva instalados rieles de 20 milímetros y que se puede utilizar de manera independiente si se le instala la mira desmontable. Hice lo mejor que pude, señor Fisk. No es fácil mejorar este tipo de armas, pero con las piezas en las manos correctas se puede hacer magia. Verne, dijo en un tono orgulloso, ya que pocos podían ser más eficientes que él mismo en estos temas. Fisk observó de cerca tomando el arma en sus manos, después de mirar esta obra maestra elogió sin tapujos. Claude, no solo eres bueno en modificaciones de equipos de vigilancia avanzada, sino también sabes de armas y puedes crear este tipo de arma destructivo. No sé qué habría sido de ti sin que nadie conociera tu talento. Fisk no se molestó en decir mentiras, estaba elogiando genuinamente, reconociendo el talento de Verne, aunque Verne sabía muy bien que eso era solo una fracción de lo que él era capaz de hacer. No se molestaría en corregirlo, era justo lo que quería lograr. Mientras él fuera útil podría aprovechar muchas ventajas y recursos de Fisk. Carabine Car, A4, de puntería precisa, emplea munición 5.56x45 mm OTAN con un cargador de 30 proyectiles. Es más maniobrable en combate a corta distancia, al ser más compacto y ágil debido a su tamaño. En comparación, el cañón y guardamanos son más cortos y la culata es telescópica. Con esta recogida mide 757 milímetros, 81 milímetros menos que el fusil M16. Llega a pesar 3,1 kilogramos. Esta versión incorpora rieles Picatinny para adaptar todo tipo de accesorios, tales como miras telescópicas, miriles de hierro, lanzagranadas, agarradera frontal vertical, sistema láser en diagonal PAQ-4, lámparas tácticas, iluminadores infrarrojos y miras de visión nocturna, siendo muy eficaz para tácticas especializadas y combate urbano. Verne presentó la otra caja mostrando un arma tipo fusil de color metal gris oscuro, explicando sus incorporaciones. Era una versión mejorada de la versión anterior del M14. Estos son los planos y composiciones del arma, con ellos puedes replicar y producirlos en masa, aunque te recomiendo no venderlas en el mercado si no quieres problemas con los federales. Verne entregó sin vacilar los planos de cómo reproducir sus armas modificadas, demostrando su confianza en Fisk y su disposición a cooperar plenamente con él. Fisk observó esto con un sentimiento de reconocimiento. Le gustaba trabajar con gente que conocía su lugar, pero también que sabía apreciar su trabajo, así que miró con sus ojos evaluadores esperando las siguientes palabras de Claude o Verne. Mientras tanto, cuando Fisk estaba observando el arma, Verne ya había obtenido otra muestra de Bullseye mientras este estaba distraído observando las mejoras de las armas. Tal vez estaba analizando si podían ser tan precisas como él mismo. Guardando las muestras, Verne contestó con sus respectivos métodos de pago y cooperación posterior. Señor Fisk, me gustaría pedir un monto de 20.000 pesos como me prometió anteriormente y unos nuevos materiales para fabricar nuevas armas y equipos. Como sabrá, es difícil investigar nuevas mejoras y equipos más avanzados, necesitaré tiempo y recursos. Verne ya había analizado sus ganancias y pérdidas y llegó a la conclusión de que sus armas y equipos mejoradas eran peligrosos y podían implicarlo en muchos problemas si se lo vincularan a su identidad como Claude, así que dispuso un tiempo de investigación no especificado y entregó los planos para ganar algo de tiempo para su propio proyecto. Bien, Claude, espero no me decepciones y me traigas nuevas sorpresas para la próxima vez que nos veamos. Bullseye te contactará cuando estén listos los materiales y el dinero se transferirá a tu cuenta esta tarde. Fisk concluyó con un apretón de mano mientras este se retiraba con sus hombres bajo la mirada de Verne. Bien, es hora de analizar estas muestras mientras aún pueda hacer algo con ellas. Miró al nuevo vial en su mano con un dejo de expectativa. Con ese pensamiento también salió del almacén y se dirigió directamente hacia su laboratorio secreto. Capítulo 13. Un accidente en el laboratorio. Las siguientes 4 horas, Verne analizó las muestras de sangre y estudió cómo éste reaccionaba con los ligeros cambios que él realizaba en ella a través de su habilidad. La energía púrpura era difícil de alterar, pero la atracción no desaparecía, sino que cada segundo ésta se hacía más fuerte inexplicablemente. La siguiente hora, mientras Verne registraba el proceso de investigación en su computadora, ocurrió algo inesperado incluso para alguien tan cuidadoso como lo era él. Mientras registraba sus datos, el vial siguió reaccionando a la sangre que extrajo de él mismo mientras realizaba unas pruebas adicionales de cómo reaccionarían entre sí. La mezcla continuó fusionando hasta que estas muestras especiales del sujeto 01, Bullseye integró completamente la sangre de Verne. Al darse cuenta de esta situación, observó intrigado con este nuevo proceso y descubrimiento. La mezcla parecía brillar en un tono especial, pero era algo que solamente Verne con su habilidad podría observar. Se acercó a la mesa experimental queriendo mirar más de cerca este proceso, pero, en ese momento cuando estuvo tan cerca del que podía sentir esa intensa atracción hacia su propio ser, en su visión, comenzó a formarse una energía similar al hilo púrpura que veía en la sangre, y ésta se estrelazó con su propio cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, esta energía especial produjo una atracción hacia él mismo de una forma completamente diferente al que producía antes. Esta energía se disparó en un parpadeo hacia él sin que Verne pudiera darse cuenta. Este se adhirió a su ser. Mientras Verne estaba desconcertado con el repentino acontecimiento, sintió un profundo dolor en su interior, más bien sintió como si su piel estuviera siendo quemado desde dentro, sintió como si su sangre empezara a hervir
morir y soltó un grito de dolor tan fuerte que si no estuviera a metros bajo tierra, hubiera alertado a las personas de forma alarmante. Lo que Verne no podía ver era que, en su interior, hablando más claramente en su ADN, estaba sucediendo algo increíble, se estaba destruyendo y reconstruyendo de una manera asombrosamente rápida y estaban inyectando nuevas moléculas y creando algo completamente nuevo. Estaba evolucionando de una forma desconocida para Verne. ¿Qué fue eso? Verne se levantó del suelo frío secándose el sudor de la frente. Ese dolor era algo que no había sentido incluso cuando murió en medio de las llamas en su vida anterior, era como si su ser fuese destruido y reconstruido de nuevo. Espera, me siento increíble. Era una sensación muy especial, como si sus sentidos se agudizaban, y el mundo alrededor de él comenzó a tomar una claridad aterradora. Podía oír el zumbido más sutil de su computadora y distinguir las texturas más minuciosas de las cosas en la habitación. Los colores, los sonidos, los detalles que antes parecían insignificantes, ahora se manifestaban con una nitidez sobrecogedora. Por primera vez en años, sintió una euforia genuina. El experimento había resultado de forma inesperada, pero el resultado era superior a cualquier expectativa. Los efectos en su cuerpo y mente eran exactamente lo que había imaginado en su vida pasada, la simbiosis entre la genética humana y los atributos específicos de otras especies, pero esta vez era una dirección completamente diferente. Él sabía, sin las habilidades de Claude y la posible mutación que había sufrido su habilidad, no podía haber logrado algo así. Esto es lo que estaba buscando, algo que trascendía lo científicamente imposible. Esto era poder. Verne estaba extasiado, nunca imaginó algo así. Claro, tenía algunas conjeturas sobre la rara atracción hacia esa energía sutil que emanaba de Bullseye, pero jamás hubiera imaginado que su habilidad podía absorber una parte de sus habilidades. Volteó a mirar a esa muestra de sangre en el Petri y, como lo había suponido, la sangre ya no mostraba esa sensación de atracción. Una vez, así que solamente tenía una oportunidad. Verne se sentó frente a su computadora mientras pensaba en profundidad en sus nuevas habilidades y posibilidades. Se preguntó si podía absorber los sentidos amplificados de una persona alterada. Entonces, era posible hacer lo mismo con otros sujetos, por ejemplo el Capitán América que estaba todavía congelado o de Banner. Claramente existía la posibilidad de ello, como la energía de la señora Gao al consumir el hueso de dragón para ganar más esperanza de vida, o la esperanza de vida de Thor, un asgardiano que podía vivir hasta los 5,000 años. Verne vio una posibilidad increíble. La inmortalidad. Esto es increíble, algo que no podía ni imaginarme en mi vida anterior sin recurrir a posible transformación de mi cuerpo en una máquina sin emociones, pero esto era una transformación y trascendencia hacia algo más allá de lo humano. Verne se volvió loco con su mente acelerado de una manera que no podía imaginar anteriormente. Se obligó a calmarse ya que se dio cuenta que sus sentidos amplificados se estaban volviendo muy molestos para mantener su mente en un lugar. Esto cambia muchas cosas, mis planes tendrán que tomar una nueva perspectiva. Si bien anteriormente quería obtener el suero del supersoldado o la sangre de Banner para poder estudiarlos, ahora solamente necesitaré una muestra con energía especial disponible en ella, y será posible de obtener algunas de las características de estos individuos. Él analizó cada una de sus opciones. Había muchos héroes y villanos en la serie que tenían muchas habilidades especiales que anhelaba y codiciaba en este momento. Si bien no sabía si podría absorber algo útil de ellos, tenía que intentarlo al menos. Para sobrevivir en este mundo lleno de peligros, también está una pregunta que no dejaba de llegar en su mente de científico. ¿Era posible extraer habilidades de artefactos, como las gemas del infinito? Sí, era una locura pensar en ello. No sabía si sus habilidades tenían restricciones o si no podía absorber algo más poderoso que él, pero no había nada de malo en pensar en ello, si en un futuro podría tener acceso a esos artefactos. Luego Verne pasó todo su tiempo libre en investigar y práctica con sus nuevas habilidades de sentidos mejorados. Primero hizo varias trampas que lanzaban objetos desde las paredes y él trataba de esquivarlas. También practicó sus habilidades con tiro para mejorar su puntería. Quería lograr el mismo grado de acierto que Bullseye, incluso quería superarlo. Realizó ejercicios para mejorar su elasticidad y fuerza, aunque no podía sobrepasar los límites de su cuerpo humano, al menos quería tener capacidad para defenderse. Creó un chaleco capaz de detener balas de bajo calibre y mejorar sus defensas contra posibles ataques, mejoró sus robots de vigilancia y continuó realizando experimentos en su laboratorio mientras analizaba sus próximos movimientos. Quería una nueva identidad y si podía borrar su historial médico sería mejor, para sus próximos planes que ya se estaban gastando en la oscuridad. Capítulo 14. Nuevo hogar y nuevos planes. Verne estaba de pie, inmóvil, en el 10º piso de su oficina. Desde el ventanal, la oscuridad de Hell's Kitchen se extendía hasta el horizonte, iluminada por las luces invernales del año recién comenzado. Era 2005, y cada paso, cada recurso, cada persona cuidadosamente manipulada durante los últimos meses, lo había llevado hasta este momento. Su mirada fría y calculadora recorría las calles y los edificios. Sabía que, desde esa altura, su alcance y poder solo crecerían. Justo en ese instante, la puerta se abrió suavemente, y una joven de mirada segura y discreta ingresó a la oficina. Verne la reconoció como su secretaria, una de las piezas que había conseguido recientemente. Gracias a sus conexiones con Fisk, él consiguió que la despidieran de su antiguo trabajo y Verne le tendió una mano en su peor momento, aunque ella no tenía idea del papel fundamental que estaba jugando. Señor Evans, ha llegado una invitación especial para usted, dijo, extendiéndole un sobre de tono marfil. Él la tomó, y tras examinarlo unos segundos, hizo un gesto breve, despidiéndola sin añadir palabra alguna. Al cerrarse la puerta, Verne sostuvo el sobre en sus manos y sonrió para sí mismo. Sus labios apenas murmuraron, con una mezcla de satisfacción y anticipación. Finalmente, era el primer movimiento visible en su gran proyecto. Y ahora,
todo empezaba a cobrar forma. Su próximo objetivo después de Bullseye estaba a su alcance, tenía previsto viajar hasta Manhattan el próximo mes para una visita a la Universidad de Kelambe, pero con sus conexiones y sus recuerdos un poco mejorados por las habilidades sensoriales extremadamente sensibles, pudo vislumbrar un recuerdo olvidado en su mente. Si recordaba bien, de aquí a 2 meses, el estudiante de Derecho Matt Murdock conocería a Electra Nachios en una fiesta, justo antes la secretaria le entregó una invitación VIP para esa misma noche. Todo está listo, me gustaría mucho conocerte, mi enmascarado amigo jejeje. Verne observó a las personas que apenas se podían ver desde esta altura, tenía muchos planes acerca del justiciero de Hell's Kitchen, aunque Verne era alguien a quien no le importaban el bien y el mal, no era un tonto. No puedo ponerme en contra del mundo, los héroes son una parte importante de este universo, y estar en su lado negativo sería lo más tonto que pudiera hacer. Dicho esto, Verne tampoco quería ser visto como una molestia por los villanos o su buen amigo, Kingpin, tal vez por eso creó esta identidad. Claude Evans, presidente de Tecnología Aerospace Ltd, y su fundador, era una empresa financiada por el dinero que había conseguido mientras realizaba sus intercambios con Kingpin. Después de entregar sus planos para las mejoras de armas, Fisk continuó pagando el 5% de las ganancias a Verne, ya que era parte de su acuerdo, porque entonces Verne entregaría su tecnología tan fácilmente. Él no era un idiota incapaz de comprender el valor de sus cosas. Era una empresa que se dedica a la fabricación de IA no tripulados, se encarga de diseñar, ensamblar y probar los drones. La fabricación no resulta caro y tampoco genera muchas ganancias, pero con la tecnología de Verne y sus drones mejorados las ventas se dispararon en tan solo unos meses. Era lo que Verne quería lograr. Entrando en la zona de los influyentes, cualquier razonamiento que se pudiera usar en su contra con la tecnología que ofrecía ya no sería válido en unos años. Lo que Verne teme es atraer la atención de Steel. Por eso solamente añadió una pequeña mejora a su DRAN, con las mismas fabricación con fibras de carbono para mantener un peso liviano y sistemas eléctricos y sistemas de control automatizado. A eso solamente le añadió un poco más de alcance y mayor altitud que puede alcanzar, así como un sistema de monitoreo más avanzado. Para esta época era una mejora enorme, pero tampoco era nada fuera de lo humanamente posible. También continuó fabricando sus mini robots, las cuales ya contaba con unas 200 ejemplares. No continuó aumentando la cantidad ya que tenía miedo de que alguien pudiese lograr descubrir y replicar su tecnología, aunque no era gran cosa con lo que se vería en un futuro próximo. Verne tenía un recelo muy grande hacia sus inventos y tecnología. Mientras Verne observaba su computadora, a través de sus mini robots que tenían un alcance de unos 10 kilómetros a la redonda, miró hacia las calles oscuras y sombrías de Hell's Kitchen. Verne siempre observaba todo lo que ocurría en este lugar, ya que cualquier anomalía como una habilidad inusual o personas interesantes no escaparían de su rango de monitoreo. Interesante, ¿pero qué tenemos aquí? Verne observó con una mente acelerada y una luz brillante en su mente, como una puerta circular de color dorado se manifestaba en medio de un callejón iluminando sus alrededores. De allí salió un hombre de mediana edad con círculos oscuros en sus ojos y cabello castaño que rápidamente desapareció del callejón. Hechicero, no esperaba verlos tan pronto. Ese debería ser ese tipo el cual robó las páginas del libro prohibido, ¿verdad? Verne no podía recordar el nombre del hombre, pero claramente era importante en la historia, si bien podría intentar buscarlo y extraer algo de su energía que resultaba un tanto fuerte considerando el color tan intenso que se mostraba en la imagen. No puedo correr ese riesgo, estaría involucrado en posibles eventos que se me escaparían de las manos, además, no creo poder derrotar a alguien así de poderoso. Verne se calmó mentalmente, deseaba los dones de la hechicería pero tampoco quería estar en el radar de ella, si no lo estuviera ya. No continuó monitoreando, sino que recuperó todos sus droids y salió de su oficina dirigiéndose a su casa que se encontraba a tan solo unas cuadras del lugar. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.